Alejandrina, hoy no tenés sueño, a esta hora ya no tenés. Sos recondenados. Ok, siguiendo con donde nos habíamos quedado. ¿Alguien que me ayude con un resumen de la clase? ¿Cuáles eran las actividades económicas que se practicaban durante la colonia? Ajá, ¿qué más? Agricultura, ganadería, El comercio, comercio y minería, exactamente. ¿Y las clases sociales? No, pero no seas así tan literal. Habían tres, ¿cuáles eran? Ajá. pero la religión, Y también, exacto, te hizo falta el clero. Eh, la clase alta o la clase dominante, que eran los peninsulares, los criollos del clero, la clase media, que eran los productores y comerciantes, y la clase subordinada, que eran los siervos, ¿no? Sigamos, bueno, vamos bien. ¿Y el papel de la iglesia? ¿Qué pintaba la iglesia en la colonia? Uh-huh. ¿Su injerencia era política, era económica, era social o qué? Era omnisciente, en todos lados estaba. Ahora vamos a hablar de los aspectos culturales. ¿Qué pasó cómo creen ustedes que se manejó el impacto cultural, lo que ya estaba establecido en los habitantes que eran nativos americanos cuando vino la dominación española? Puchica, buen filósofo te buscaste. Bueno, realmente, quieras o no, la religión fue de las cosas determinantes para la dominación y sí, no sé, la comparación yo no lo hubiera hecho, pero sí es válida. Si no aceptabas la religión, no, pues simplemente, eh, pues no, se deshacían de vos. Eh, la incorporación en lo que fue nuestra sociedad, un nuevo idioma, nuevas costumbres, bueno, hasta la vestimenta, pues completamente un cambio significativo, muy, muy significativo. Entonces vamos a ir leyendo y comentando. Durante la conquista y la colonización, América sufrió una evolución cultural. La antigua expresión cultural autóctona fue sustituida por otra surgida de la incorporación de elementos extranjeros. Y entonces aquí vemos que la parte autóctona fue decayendo, fue muriendo, empezando porque disminuyó drásticamente la cantidad de indígenas que estaban habitando. Y con la imposición ahora de estas nuevas costumbres y el recibir esta nueva influencia dentro de lo que era la vida diaria, la vida religiosa, la vida social. Entonces fue un cambio muy drástico. En la parte
En la parte social, académica, también hubieron grandes, pues simplemente el hecho de que nos hayan traído un idioma y que hayamos compartido, entonces tuviésemos que compartir una base lingüística fue relevante y fue un cambio drástico. O sea, ya no estaba el que este grupo étnico hablara determinado dialecto y el otro, sino que la comunicación de alguna forma empezó a fluir de una mejor manera porque todos hablamos español. O sea, usted vive en Teus, usted vive en Gracias, usted vive en Islas de la Bahía y usted vive en Lima, de repente se va a encontrar con choques de términos que no son relevantes. Ya al final todos sabemos que hay hondureñismos y los manejamos. Aunque aquí usted no use esas expresiones como los utilizan en otros municipios o en otros departamentos, pero al final todos hablamos español. Entonces la comunicación de alguna forma es como que más fluida y eso pasó también durante este periodo. Ya nadie estaba enfocado en su propio dialecto, en sus propias costumbres, en sus propias tradiciones, sino que se generalizó. Los sacerdotes españoles, los frailes que vinieron aquí a la evangelización, a recuperar estas almas perdidas que estaban aquí porque no conocían del Dios de ellos, también se encargaron de enseñarles el idioma escrito, no solamente hablado, y entonces las personas empezaron a educarse, empezaron a aprender, y ese es el primer como proceso de alfabetización en el que nosotros o nuestros primeros habitantes se vieron influenciados. Bueno, ya vimos que la iglesia tenía un gran influencia dentro de la política, dentro de la sociedad, y entonces también lo tuvo dentro de lo que es la educación. Básicamente los centros, perdón. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, la ciencia de alguna manera se volvía una herejía, ¿verdad? No, que nosotros consideráramos posibilidades diferentes a las que la Biblia o la forma en que la Biblia ellos la interpretaban, entonces era una catástrofe, pues. No se podía tener esa intención de dar una explicación diferente. Tenía que seguir bajo el dogma de lo que era la iglesia o lo que la iglesia quería. En función de eso, se influenció tanto para la poesía como también para las expresiones artísticas. Los lienzos que se pintaron, las imágenes que se tallaron durante esa época, en su mayoría eran de orden religioso. Les preguntaba si ustedes, alguno de ustedes ha entrado a la Catedral de San Pedro Sula. No. Y a Teus, a la Basílica de Suyapa. Puchica, pero bien que quieren ir allá a Nueva York a casarse en una iglesia esa. Yo no salgo ni de Progreso, apenas ni paso de Lima. Jesús, María y José no ha llegado a San Pedro. A mí no me sacan, no me quieren. Ay, Gaby, lo siento. Bueno, pero bueno, no es colonial, pero vamos a hablar de la iglesia de Progreso. Ahí se ha ido, a la iglesia católica de Progreso.
Ay, Dios mío, solo una carpa va Gaby, yo creo. No, sí, sí, voy Ok, entonces básicamente la estructura de la iglesia es la misma, un altar mayor, si hay suficiente espacio, hay altares menores, hay uno que otro santo, el Cristo crucificado, la Virgen, regularmente eso es lo mismo. Entonces, ese arte, porque es un arte, se desarrolló principalmente durante el periodo colonial. Y, puchica, de verdad que esta pandemia nos ha... la verdad es que ir a Comayagua, y si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, y visitar bueno, es que no es catedral porque no, ¿cómo es que nos explicaron que no se llama catedral? Porque no hay un obispo, creo. Pero la iglesia de la Merced, el Museo de Arte Religioso, el Museo de Arte Colonial es o sea, es una riqueza. Más allá de que nosotros no seamos católicos o lo seamos, no vamos a ir por venerar nada. Realmente es impactante visualmente hablando ver una estructura grandísima enchapada en oro con imágenes, con representaciones y la verdad es que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. Creo, Córdoba, la verdad, eso ha de estar como bien protegido. Sí, el año que fuimos, no sé cuándo fue que fuimos la última vez, ya ni me acuerdo, el 19, ¿verdad? El 19, no, el 19 fuimos a Copán o fuimos allá a Copán, no me acuerdo si fuimos a Comayagua o a Copán. Pero el rollo es que la última vez que fuimos estaban haciéndole una restauración a los altares y es enchapado porque es una lámina delgada. Realmente lo que hay es como una imagen en madera y encima ponen algo que lo recubre en oro, ¿eh? Entonces es una lámina de oro. Esas las tenían en el Museo de Arte Colonial y no nos dejaron. Bueno, entonces como en el 18, entonces quiere decir que fuimos, entonces no había acceso, lo tenían cerrado el museo porque estaban en restauración y esas son cosas muy, muy valiosas, tal vez no tanto desde el punto de vista económico, sino que también cultural, son cosas que datan desde ya días, ¿no? Ya días. Entonces, en ese sentido, sería bueno de esos días que uno se pone a hacer como inventos familiares de vamos a tal lado, de que visitaran cualquier lado de estos, cualquier lugar de estos, incluso en Omoa, ustedes dicen, ay, es que ver piedras y que no sé qué, pero realmente uno ve y es impresionante ver esas estructuras y pensar que no tenían ni las mezclas de cemento de, de la cementera, cemento azul, para poder pegar todo eso. O sea, yo me pongo a pensar en eso. Uh-huh. No, pero es que con saliva no lo pegas, muchacho. Tiene que haber algo ahí, o sea, y son estructuras que ahí están. Son estructuras que ahí están, hace un edificio ahorita y mañana tiembla y se cae. Y esas estructuras han sobrevivido, puchica, tanto tiempo. Para mí, a mí que esa parte me gusta, esa es la parte de la historia que me gusta, realmente es impresionante. Ok, vamos a hablar, y el último tema son las reformas coloniales del siglo XVIII. ¿Qué es la monarquía absoluta? ¿Qué entendemos por monarquía absoluta? El absolutismo es cuando el rey hereda su puesto a su heredero, a su hijo. Es una herencia. Entonces, esa es la familia que será la familia real por siempre y para siempre. Entonces, aquí surge lo que es las modificaciones, porque acuérdense ustedes que, ¿cómo les digo?
este proceso que estamos hablando simultáneamente Europa-América, Europa-América. Bueno, allá estaban los reyes católicos de España, allá estaban los reyes, nosotros recibíamos la influencia del rey a través de los encargados aquí peninsulares, que eran las dependencias de la corona española aquí. Bueno, que era en el caso de nosotros la Capitanía General de Guatemala, y en México donde estaba no me acuerdo, se me fue la palabra ahorita. Entonces, esa era la influencia, pero realmente nosotros no teníamos un contacto directo con la monarquía, eso aquí en América. Pero cuando estábamos hablando de Europa y de los conflictos que en Europa sucedían para este entonces, para que Napoleón Bonaparte andaba haciendo de las suyas por toda Europa, que había movimientos de revolución en Francia, entonces Napoleón invade España y termina con el absolutismo, que era la herencia de traspasar el poder de la corona a los descendientes, y quita a los reyes católicos de España para poner a su hermano, José Bonaparte. Entonces, todas estas cosas vienen y son eventos históricos que marcaron la diferencia, que generaron en los criollos aquí la suficiente incomodidad como para decir, ¿saben qué? Yo no voy a seguir pagando tributos, y mucho menos a un rey que no es español. Entonces, tomando la influencia y el ejemplo de Estados Unidos, que logra la independencia de su colonia, entonces empiezan a darse las independencias en América. Y así pues como que se le da paso o se le da fin a este régimen de influencias, de herencias absolutistas. Aquí tenemos la entrada al fuerte de Santa Bárbara en Trujillo, también muy bonitos. Solo he tenido la oportunidad de estar una vez ahí, pero es como les digo, es esa parte impresionante de poder ver, de poder estar en estructuras que al paso del tiempo ahí están y que siguen siendo imponentes. Ok, con eso que les digo, el fin del absolutismo trajo el fin del orden colonial. La crisis española por la invasión de Napoleón, las guerras que se estaban dando en Europa, el deseo, el anhelo de poder que tenían los criollos, y básicamente acontecimientos que se estaban dando en México, porque en México están más cerquita de Estados Unidos, y la influencia que sucedió allá, el ejemplo que se tomó de lo que Estados Unidos realizó. Aquí esto es algo ligerito porque realmente no quiero que ahondemos tanto en esto, más que todo, y creo que aquí es donde está lo de la tarea sobre el legado cultural de España. ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son esa herencia cultural que nos dejó? Pero ya vemos que no es una práctica reciente, que esto es algo que ha estado y ha trascendido en el tiempo, y yo creo que así va a estar porque el que tiene poder nunca lo quiere soltar. Si fíjense ustedes en la clase política de nuestro país, no importa que sea el... Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ajá, eso, exactamente. O sea, hay tantos y tantas costumbres, y como sea, la religión católica es
de las más antiguas y en la que como que se ha enfocado en la influencia en las potencias y se ha convertido en una potencia económica también, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la evaluación sumativa. Esta es la guía de examen. Me interesa que realmente tengan las respuestas correctas porque si se fijan, hay unas como borradas porque realmente este es un libro que se escaneó de alguien, así como cuando estamos en la escuela que siempre dejan todas las cosas. Bueno, se escaneó, pero no quiere decir que tenga las respuestas correctas. Les anticipo, por eso se las voy a dar yo para que no tengamos problemas al momento de examen. Entonces, en la primera pregunta dice, el sistema económico desarrollado entre los siglos XV y XVIII en Europa se denominó mercantilismo. La letra D. No las lotos a Gaby, yo creo. Es que a mí que gana el mercantilismo. En la 2 tenemos, ¿cuál suceso está desligado de la unión entre Castilla y Aragón? Y aquí es la letra C, el invento de los instrumentos de navegación. Acuérdense que eso promovió que estos avances científicos, aparte de la cartografía, promovieron el hecho de que Cristóbal Colón decidiera agarrar camino. ¿En qué viaje Cristóbal Colón llegó a Honduras? En su cuarto y último viaje. La número 4, Fray Bartolomé de las Casas llegó a América en el tercer viaje de Cristóbal Colón. Tercer viaje. Está Gabriel. 5. El suceso que comenzó el periodo de la conquista de Centroamérica fue la caída del Imperio Azteca en México. La caída del Imperio Azteca en México. La 6. ¿Voy bien o voy rápido? No me dicen nada. Está bien, Miss. Va bien, mi. Ok. ¿Cuál conquistador estuvo desligado de la conquista de Honduras? Francisco Pizarro. La B. Francisco Pizarro. En la 7 dice, en la zona occidental y central de Honduras, uno de los rebeldes más destacados fue el cacique Lempira. El cacique Lempira. En la zona del río Ulúa y el valle de Sula, el cacique Tolupán que enfrentó a los españoles fue Sicumba. Sicumba. 9. ¿Qué miembro del clero es reconocido como el mayor defensor de los indígenas durante la conquista? Fray Bartolomé de las Casas. De hecho, cuando uno compra los próceres, ahí lo ponen, pero en realidad él no es un prócer. Pero él es alguien que destacó porque defendió mucho los derechos de los indígenas. 10. Enfermedades como la influenza, la viruela, el sarampión y el tifus tuvieron un impacto demográfico en la población indígena, porque se murió mucha gente. Más que la guerra fueron las enfermedades que trajeron los españoles lo que mermaron la población indígena aquí. 11. Tegucigalpa no fue fundada, sino que surgió como un centro minero de plata y oro. Tegucigalpa. 12. Para manejar de forma adecuada los territorios adquiridos, la corona española creó organismos administrativos en Europa y en América. Uno de los que tenía su sede en España era
el Consejo de Indias. El Consejo de Indias. Okay. Vamos a la siguiente, 13. Las capitanías generales eran organismos militares que luchaban contra indígenas rebeldes o enemigos extranjeros. 14. Aunque la agricultura era un rubro de menor importancia exportadora, proveía a España de añil. 15. Durante la colonia, la clase criolla estaba formado por hijos de españoles nacidos en América. 16. El sincretismo religioso consiste en una mezcla entre las prácticas religiosas indígenas y africanas con las creencias católicas. Como por ejemplo, la broma que les decía, ya no vamos a rezarle al Dios del trueno ni a ofrecerle sacrificios, pero vamos a poner San Isidro Labrador. O sea, si se fijan, la mayoría de los santos tienen como una denominación. Quitemos este, pero mira, aquí te traigo este que hace lo mismo. Récele a Santa Lucía para que se le curen los ojos. Récele a, no sé, a todos los santos que hay, tienen una influencia y un porqué. Entonces era porque se sustituía lo que era parte de la ideología indígena con la influencia de la religión. La primera universidad, no sea Grinch, por favor. No te metas con la Navidad. La primera universidad de Centroamérica fue no sea Grinch, por favor. Aún habemos personas que creemos. San Carlos de Borromeo en Guatemala es la respuesta correcta. Esa fue la primera universidad de Centroamérica. La 18. ¿Cuál medida no pertenecía a las reformas borbónicas en la colonia de América? Incentivar el poder eclesiástico. Incentivar el poder eclesiástico. Una causa económica que contribuyó al fin del orden colonial en América fue el contrabando. Económica. Aquí tiene que ver tanto la invasión como la guerra, y el poder de los criollos, pero está hablando específicamente de un orden económico. Y la 20, ¿cuál enunciado ejemplifica un rasgo español que ha pervivido en la cultura hondureña? Las peleas de gallos. El uso de camisetas. Las peleas de gallos. Esa sería la respuesta correcta. ¿Tienen todas sus respuestas? Miss, ¿me puede repetir la 13? La 13, la letra A, militares que luchaban contra indígenas rebeldes. Gracias, Miss. Ok. Bueno, pimpollos. El cuarto trimestre va a estar un poquito más relajado, son menos temas. No sé cómo va a estar la cuestión del tiempo de clases, entonces traté de cubrir lo que más podía con lo seguro que era ahorita, y esto es parte de lo que siempre, por siempre y para siempre en la universidad pública, privada, barata, carísima, a la que vayan, van a ver. Esto es el contenido fijo en Historia de Honduras. Después ya es más apreciación del docente, que es reforma liberal, que son globalización, economía, bla, bla, bla. Pero esto es básicamente lo que por sí van a ver. Entonces, por eso quería que de alguna manera lo cubriéramos todo y que pues quedara claro.
Si todos tienen las respuestas de su guía y si no tienen preguntas, pues yo creo que terminamos. Cheque. Nos vemos, pues, cuídense.